Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. El otro día comentábamos el tema de la creación de la Superliga y que se pensaba utilizar pues equipos más modestos, aparte de Barça, Madrid y Juventus, de los que quisieran participar, ¿no?, para crear esta competición. Y yo comentaba que pues eran unos comienzos que podían ser muy parecidos a como fue la primera Copa de Europa y también a cómo fue las primeras copas de ferias, ¿no? Porque es algo que quería yo hacer hace tiempo, ya un vídeo explicando cómo fue la creación de las primeras copas de Europa y las primeras copas de ferias, que ha habido muchas verdades y muchas mentiras sobre este tema, ¿no? Siempre se ha dicho que la Copa de Ferias era un torneo menor, que luego lo cogió la UEFA como si empezara la Copa de la UEFA, lo que es ahora la Europa League, y no fue así para nada, no fue así para nada. La Copa de Ferias era un torneo que se creó a la vez, incluso un poco antes que la Copa de Europa, y que era un torneo súper prestigioso, que, realmente había como dos Copas de Europa, ¿no?, en aquella época, ¿no? Por mucho que todos los medios, aquí el nodo en España durante años, quisieran tergiversar y solo engrandecieran un torneo que fue la Copa de Europa, que luego al final es cierto que se consolidó y que la Copa de Ferias fue absorbida por la UEFA y la convirtió, la UEFA, no es que fuera una competición menor, pero la UEFA la convirtió cuando la cogió en una competición menor, ¿no? Vamos a explicar un poco porque hay mucho que contar, ¿no? Ya os lo digo que se fueron dos competiciones que se crearon a la vez. De hecho, se empezó a trabajar primero en la Copa de Ferias y, al final empezaron a la vez y hubo como un par de bandos, ¿no? Los ingleses no quisieron, participar en las primeras Copas de Europa. Estaba el Madrid ahí por medio, estaba el equipo, ellos tenían bastante rivalidad también con los franceses, no quisieron participar. Y la Copa de Ferias, era un poco la competición de los ingleses y la Copa de Europa era, la competición creada por el equipo y por el Real Madrid, ¿no? Era más de los franceses, ¿no? El Barça decidió participar en la Copa de Ferias, ahora explicaremos por qué, porque era una copa que empezó siendo para ciudades, ¿no?, que tenían unas ferias internacionales potentes. Barcelona era una de las más importantes, si no la que más, y por eso empezó participando en esta Copa de Ferias, que tenía el mismo valor y el mismo prestigio, o más incluso, que la Copa de Europa, ¿no? Y que es curioso cómo, al ser auspiciada por la FIFA y no por la UEFA luego, incluso cuando la cogió en su seno, ¿no?, pues nunca la ha tenido como oficial. Muy curioso, ¿no? Muy curioso. La FIFA sí reconoce las tres copas de ferias del Barça, las dos que tiene el Valencia, por ejemplo, pero la UEFA no. Y eso que luego recoge el trofeo, o sea, recoge el campeonato y lo reconvierte, ¿no? Pero nunca reconoció a los primeros ganadores, ¿no? Ya no como Copa de Europa, que es lo que tenía que haber hecho, sino ni siquiera como Copa de la UEFA o Europa League ahora, ¿no? Increíble. Esto es un poco, pues, cosas surrealistas que pasaron con la UEFA cuando también estaba en pañales, ¿eh? También es verdad que hay que contar que el fútbol europeo en aquella época no era el que hoy conocemos, no tenía el prestigio del fútbol que tiene ahora, no tenía los seguidores que tiene ahora, no tenía el reconocimiento que tiene ahora, y se empezó a fomentar todo eso en aquella época, ¿no? De hecho, al Madrid le vino bien. ¿Por qué el Madrid apoyó la Copa de Europa? Dices, joder, es que el Barça apoyó la Copa de Ferias y el Madrid apoyó la Copa de Europa. Bueno, el Madrid apoyó la Copa de Europa porque decidieron que la Copa de Europa, como la Copa de Ferias era por ciudades que organizaban ferias internacionales, pues la Copa de Europa fuera por los ganadores de la Liga, que curiosamente, casualidades, pues el Madrid había ganado la última Liga, ¿no? Fijaros que esa última Liga que había ganado el Madrid, diréis, joder, es que el Madrid como siempre ganaba la Liga. No, es que hasta ese año, ¿no? Hasta ese primer año, porque la primera Copa de Europa se juega en el 55-56, ¿no? Hasta esos años en el que Madrid gana esa liga, la anterior a ese año 55-56, la 54-55, pues se habían jugado 24 torneos de liga, el Barça había ganado 6, el Athletic de Bilbao, 5 ligas, el Atlético de Madrid 4 y el Madrid 4 ligas. O sea, el Madrid no era para nada el equipo de España, o sea, era el Barça. Incluso el Athletic Club de Bilbao estaba por encima del Real Madrid, y el Atlético de Madrid, que primero fue Atlético de Aviación, tenían 4 ligas los dos. Incluso el Valencia no estaba tan lejos, tenía 3 ligas, ¿no? Pero ahí empieza el núcleo duro de la liga, con la dictadura a favor del Madrid, con los medios de comunicación, que eran todos centralistas, por supuesto, era una dictadura, imaginaros, ¿no? Y se fomenta muchísimo la Copa de Europa, que, claro, al Madrid le viene bien porque, como no podía jugar la Copa de Ferias en ese momento, porque no tenía una feria tan importante, pues decide jugar la Copa de Europa
que además, oye, le viene bien que ese año había ganado la Liga y, bueno, pues se vendía bien la moto de que eran los campeones de Liga, cosa que luego no ocurrió así porque de los 16 participantes que hay ese año en la Copa de Europa, solo 6 eran campeones de Liga, los demás eran equipos que habían participado por invitación, ¿no? Por invitación. Y luego, además, sorteos a la carta, que ahora explicaremos, ¿no? En fin, vuelvo a repetir, hasta ese año no había competiciones europeas como tal, se jugaban algunas y, bueno, pues se crean ese tipo de competiciones, ¿no? En unas participan, sobre todo, pues, bueno, ciudades que realizaban ferias industriales para, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, volver a impulsar su crecimiento. Y bueno, también era costumbre que se jugaran partidos de fútbol amistosos entre equipos de estas ciudades, con lo cual deciden, varios dirigentes deciden crear ese torneo donde participaran las ciudades reconocidas por sus ferias, ¿no? Y fue ideado, pues, sobre el año 51 por el presidente de la compañía de loterías y apuestas suiza, que luego fue vicepresidente de la FIFA, y por otros dirigentes italianos y también ingleses, ¿no? Bueno, este tipo de ciudades eran Basilea, Barcelona, Birmingham, Copenhague, Estocolmo, Frankfurt, Milán, Lausana, Leipzig, Londres, Viena y Zagreb, ¿no? Y algunos en aquella época no había tantos clubes tan consolidados como el Barça o el Madrid, y bueno, pues en algunas ciudades se decidió que participara una selección de lo que era la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en Londres participó la selección de Londres, no era un equipo en concreto, y en otras partes también. Sin embargo, pues el Barça fue con su equipo, Barcelona, vamos, fue con su equipo que era el Barça. En Milán, por ejemplo, participó el Inter de Milán porque el Milán participaba en la Copa de Europa y bueno, pues así se empezaron a crear estas competiciones, ¿no? De hecho, la Copa de Europa, viendo que la Copa de Ferias se había adelantado, aunque al final se empezaron a celebrar prácticamente a la vez, pues, bueno, apretó un poco el acelerador para que iniciarse en el mismo año, ¿no? La Copa de Europa que la Copa de Ferias, ¿no? Fue una rivalidad que hubo allí, ¿no? Fue una rivalidad que hubo bastante entre dos competiciones, pues como si ahora empieza la Superliga Europea y sigue la Champions League, ¿no? Y el Barça, el Madrid, la Juventus y otros equipos juegan la Superliga y, bueno, pues el City, el Liverpool, el Paris Saint-Germain deciden seguir jugando la Champions, ¿no? Y ahí esa rivalidad a ver quién se lleva, bueno, pues un poco el prestigio, ¿no? En aquella época, bueno, se lo llevó la Copa de Europa, pero básicamente porque al final, bueno, pues los medios de comunicación franceses eran más potentes, en España solo se promovió la Copa de Europa, lógicamente, porque jugaba el Madrid, y encima, como ganó el torneo, pudo seguir jugando los siguientes años, aunque no ganara la Liga, ¿no? Que es lo curioso también de ese tema. Y bueno, pues fue así afianzándose un torneo que, vale, que no pasa nada. Es como si ahora se empieza a jugar la Superliga y, oye, el Paris Saint-Germain o el City no la juegan y luego, dentro de 3 o 4 años, se consolida la Superliga y deciden jugarla, ¿vale? Sí que hay que contar que, por ejemplo, el Barça fue el equipo que más copas de feria ganó. Fue una competición que luego se jugó hasta el año 71, en la que la UEFA tomó el control del torneo y desde ese momento lo cambió a la Copa de la UEFA y a un torneo secundario de la Copa de Europa, que vuelvo a repetir que antes no lo era, y en cuanto lo cogió la Copa de Europa, la UEFA, perdón, sí lo convirtió en un torneo más secundario. Lo curioso, vuelvo a repetir, es que la UEFA, pues no lo consideró nunca torneo oficial, sí la FIFA, en la FIFA sí figura, y aun la UEFA recogiéndolo, pues curiosamente, igual que cuando cambió de Copa de Europa a Champions, que reconoció las Copas de Europa de otros equipos, entre ellos las del Madrid, pues cuando cambió la Copa de Ferias por la UEFA, ya no es que no la reconociera como Copas de Europa, es que ni siquiera la reconoce como Copas de la UEFA, que es acojonante, ¿no? Es acojonante el doble rasero de la UEFA a la hora de reconocer, a saber qué ocurriría, a saber qué intereses económicos o políticos habría en aquellos momentos, porque bueno, es un tema que la verdad llama la atención, ¿no? Llama un poco la atención porque cuando se cambió de Copa de Europa a Champions, ¿no? Ahora que digan el Madrid, tiene 14 Champions, ¿no? Bueno, tendrá 6 Copas de Europa y 8 Champions, ¿no? Vamos a hablar con propiedad, ¿no? Porque las Champions son a partir del 92, ¿no? O sea, no confundamos churras con merinas, ¿no? Otra cosa es que le llamaron lo mismo, porque ahora si empieza la Superliga y al final la UEFA la organiza, también va a tener el Madrid 14 Superligas. Venga, no me hagas reír, ¿no? Habrá que empezar a contar de cero, ¿no? Gane luego quien gane, igual sigue ganando el Madrid, pues perfecto, pero habrá que empezar a contar de cero. No vamos a contar churras con merinas, que es lo que se ha contado siempre con las Copas de Europa. Copas de Europa, las primeras, ya lo comenté el otro día, pero lo vuelvo a repetir, pues Copas de Europa que primero, por ejemplo, en el primer año, como no se sabía cómo sortear, pues allí los clubes eligieron jugar, los que habían ganado la Copa de Europa, o sea, los que habían ganado la Liga, perdón, pues eligieron jugar
contra el equipo que les apetecía, ¿no? Al Madrid, pues ya sabéis, les apeteció jugar contra el Servette suizo, que era un equipo más inferior, porque el presidente del Madrid, el que da nombre al campo ahora mismo, pues quería ir a ver allí al que era el padre del rey Juan Carlos, del rey emérito ahora Juan Carlos I, ¿no? Porque estaba allí exiliado, y bueno, pues el Madrid jugó allí a la carta, ¿no? Y bueno, pues fueron competiciones de chichinabo, ¿no? Que no es quitar prestigio, vamos a ver, porque para mí la Copa de Europa de aquellos años y la Copa de Ferias de aquellos años, que el Barça presume de haberlas ganado, tenían el mismo prestigio, que era bueno, pero que no se puede comparar al que hay ahora, ¿no? No se puede comparar al fútbol que hay ahora. Pensar que la primera Copa de Europa el Madrid juega 4 partidos, bueno, 4 partidos dobles, 4 eliminatorias, realmente, ¿vale? O sea, empieza a jugar en octavos, juega contra el Servette suizo, al que le mete 7-0 en el global de los 2 partidos porque era una banda, juega contra el Partizan de Belgrado, juega contra el Milan en las semifinales y juega contra el Stade de Reims en la final. Eso le vale para ganar la primera Copa de Europa, jugar 4 eliminatorias, ¿no? En la segunda Copa de Europa lo mismo, ¿no? El Madrid juega otra vez 4 eliminatorias, ¿no? En la que una es una final, con lo cual realmente 7 partidos, ¿no? Contra el Rapid de Viena, pedazo de equipo, contra el Niza en cuartos, impresionante. El partido un poco más complicado, el Manchester United en semifinales y la Fiorentina en la final, ¿no? Esas son las 2 primeras Copas de Europa que gana el Madrid, ¿no? Entonces, bueno, es lo que os quiero decir, el nivel que había en aquellos momentos no era el que había ahora, tampoco en la Copa de Ferias, yo no quiero vender ninguna película, tampoco en la Copa de Ferias, pero la Copa de Ferias tenía el mismo prestigio, en aquellos momentos en Europa que la Copa de Europa. Otra cosa es que luego al final, pues VHS ganó a Beta, vale, perfecto. Ahora solo utilizamos, bueno, ahora ya nada, ahora ya no utilizamos ni VHS ni nada, ¿no? Y los que sois más jóvenes del canal no sabéis ni lo que es VHS ni Beta, ni falta que os hace porque eran temas analógicos de hace muchísimos años, ¿no? Pero quiero decir que al final se consolidó la Copa de Europa, pero ¿por qué el Barça, el Valencia, equipos que ganaron la Copa de Ferias no tienen que tener esa Copa de Ferias en su palmarés? Ah, porque la UEFA no la organizaba. Bueno, vale, pero la UEFA luego la cogió. ¿Por qué la cogió? Si era una puta mierda, ¿no? Para la UEFA. O sea, no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Era una competición que organizó la FIFA sí la reconoce, la UEFA no, y sinceramente pues es una pataleta de niño pequeño, ¿no? Al Barcelona le han quitado 3 Copas de Ferias que tendrían que ser convalidadas como Copas de Europa. Yo ya no digo como Champions, porque a mí, vuelvo a repetir, me parece vergonzoso que las Copas de Europa de los años 50 y pico, de los primeros años 55, 57, tal, que ganó el Madrid, y que ganaron otros equipos, no solo el Madrid ganó las primeras Copas de Europa, porque parece que el Madrid hubiera ganado todas las primeras Copas de Europa, cuando luego, si miras el palmarés de la Copa de Europa, lo curioso es que desde los años 66 que gana el Madrid, la última, el Madrid no la vuelve a ganar hasta el año 98, o sea, pasan 32 años, ¿no? O sea, pasan 32 años que no la gana, jugándola todos los años, ¿no? Porque esa es la época dura de la dictadura en España, donde el Barcelona solo gana 2 ligas, ya lo hemos recordado en otros vídeos, la del 74 y la del 84-85, ¿no? O sea, el Barcelona, desde que el Madrid gana la sexta Champions, no juega la Champions más que, bueno, la Copa de Europa, perdón, 2 veces, mientras que el Madrid la juega 19 veces, ¿no? El Madrid la juega 19 veces y la gana 0 veces, desde la última que ganó, desde la sexta hasta la séptima, me refiero. El Barça solo la puede jugar 2 veces, con lo cual que el Barça pudiera ganar la Copa de Europa era bastante complicado si no la podía jugar porque no le dejaban ganar la Liga Española, ¿no? Era bastante complicado, ¿no? En fin, yo lo único que quiero poner ya no es desprestigiar las primeras Copas de Europa, sino poner en valor también lo que ganó el Barça en aquella época, que desde España siempre, con el nodo y con todos los medios franquistas, se quiso anular todo lo que había ganado el Barça, se quiso desprestigiar todo lo que había ganado el Barça, cuando el Madrid era, vuelvo a repetir, el tercer o cuarto equipo de España hasta entonces, con 4 ligas, por 6 el Barça, 5 el Athletic de Bilbao y 4 el Atlético de Madrid. Era el cuarto equipo o el tercero empatado con el Atlético de Madrid, como queráis, en España, y se le quiso engrandecer, Dicen, no era el equipo del régimen. Sí, era el equipo del régimen y no pasa nada por decirlo. Si no pasa nada, pues es la historia, es lo que había, se engrandeció, se le quiso, todo se hizo mucho más grande, al final se absorbió la Copa de Ferias, pero nunca se reconoció ese mérito a equipos como el Barça, el Valencia y otros equipos que también la ganaron, pues que tenía que estar en su palmarés, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que queda bastante clara. Quería, pues hacer un vídeo sobre este tema. También la ganó el Leeds United 2 veces, la Copa de Ferias, y vuelvo a repetir, o sea, incluso se jugó, el Barça la tiene en propiedad, se jugó un partido cuando la UEFA
ya coge la Copa de Ferias y la convierte en la Copa de la UEFA, se juega un partido para definir quién se quedaba con el trofeo en el Camp Nou, y gana el Barça 2-1 al Lens, ¿no? Y se lleva ese último trofeo, ¿no? Sin embargo, la UEFA no lo recoge como oficial, es acojonante, ¿no? Organizan ese último partido incluso y luego no lo recogen como oficial, ¿no? Es curioso, yo vuelvo a repetir, yo creo que si hubiera un poco de justicia, estos 3 títulos del Barça tenían que ser oficiales por la UEFA y de hecho ser reconocidos como Copas de Europa, porque es lo que eran, Copas de Europa. No la Copa de Europa que había en aquel momento, pero sí eran competiciones que tenían el mismo valor, ¿no? Tenían el mismo valor. El Barcelona pues tenía que ya haber tenido 3, 4 Copas de Europa de estas por las 6 que ganó el Madrid, ¿vale? Si sigue ganando el Madrid no pasa nada, no os pongáis nerviosos los madridistas que seguís ganando, pero llamémosle a cada competición por su nombre, ¿no? Y vuelvo a repetir, las Champions se tenía que haber reconocido desde entonces. Si desde el 92 se reconocen las Champions, pues el Madrid tenía que tener 8 Champions y el Barcelona pues 4 o 5 si la del 92 se reconoce como Champions o no. Y ya está, y no pasa nada. Y ese es el verdadero número válido. Ahora, si empezamos a sumar churras con merinas, pues oye, podemos el Barça, pues que sume las... Yo sumaría, yo soy el Barça y digo, sumo las Copa de Feria y tengo 8 Champions. ¿Por qué? Porque me sale de los cojones decir que tengo 8 Champions, ¿no? Pues no es así. La realidad del fútbol en aquella época era la que era. ¿Qué pasa? Pues que hay muy poca información, que yo incluso para hacer este vídeo llevo varios días preparándolo, consiguiendo información, leyéndome artículos, leyéndome bastante cosas de allí, porque todo está muy oscuro de aquella época, toda la información que hay en España sobre aquello es entre nula e inexistente, porque todo lo que ganaba el Barça se tapaba, porque todo lo que ganaba el Madrid se engrandecía. Bueno, pues los temas de arbitrajes de las primeras Copas de Europa, habría que hablar largo y tendido, de penaltis que se pitaban también fuera del área, de arbitrajes a la carta, arbitrajes que no eran profesionales, que estaban en muchas ocasiones comprados, cómo ha reconocido algunos de los organizadores del equipo que el Madrid estaba metido desde el principio y que controlaba toda la competición, en los primeros años controlaba toda la competición. Curiosamente, cuando se empieza a profesionalizar un poco más, a partir de los años 70, el Madrid no la vuelve a ganar hasta finales de los 90, curiosamente, cuando no podía meter mano, no es capaz de ganar la Copa de Europa en 30 años, no es capaz de ganarla. Qué curioso, qué casualidad, también será una casualidad. Bueno, pues yo creo que todas estas cosas hay que contarlas, Tengo mucha más información, pero creo que también sería un poco aburrido hablar de las Copas de Europa, cada una, de las Copas de Feria. Si queréis lo puedo hacer, ir haciendo un vídeo de cada Copa de Europa o de cada Copa de Ferias para ir contando un poco la historia de todo este fútbol. Pero bueno, yo entiendo que algo más resumido como he hecho hoy puede ser un poco más interesante, puede poner en perspectiva un poco cómo era el fútbol en aquella época, donde había 2 competiciones que empezaron a la vez. Al final una se consolidó y la otra fue absorbida por la UEFA y la convirtió en una competición menor que no lo era en su inicio, lo vuelvo a repetir, no era una competición menor en su inicio incluso tenía más prestigio en Europa que la Copa de Europa, solo que en España, lógicamente, la Copa de Ferias no existía. Como el Madrid jugaba la Copa de Europa, el Nodo, que era, bueno, pues el único medio informativo que había en España, solo hablaba de la Copa de Europa y de que el Madrid era el mega equipo de la historia, ¿no? Cuando, vuelvo a repetir, en la Liga era el tercero o cuarto hasta aquel entonces por títulos de Liga, ¿no? Pues esa es la realidad, esa es la realidad. Pensar además cómo manipulaba la información, se manipulaba, perdón, la información española, que hasta el año 77, que ya teníamos democracia, todavía, desde el 75 que empezó la democracia hasta el 77, todavía seguía siendo Radio Nacional de España la que tenía el monopolio de dar las noticias en España. O sea, las demás cadenas, la SER, la COPE, las que hubiera, no me acuerdo ahora mismo qué cadenas había en aquel momento, privadas, tenían que conectar obligatoriamente a las horas en punto para dar los informativos de Radio Nacional de España. No podían ellos dar sus propios informativos, porque la información hasta el año 77, imaginaros, estaba controlada por el régimen, ¿no? Estaba controlada por el centralismo. Es acojonante. Entonces, imaginar lo que se vendía allí con el Nodo, las Copas de Europa, que no sé qué, y bueno, y eso ya si no hablamos, que eso también daría para otro vídeo, de que cómo coincide también que empiezan las Copas de Europa el Madrid cuando roba a Di Stéfano al Barça. Lo vuelvo a repetir, Di Stéfano estaba firmado por el FC Barcelona, hubo una dualidad de contratos. De hecho, Di Stéfano llegó a jugar amistosos con el Barcelona y hay fotos, y las habéis visto muchos, en algunos canales, con la camiseta del Barça, pero al final, como había habido 2 contratos firmados y había ahí una disparidad de criterios,
pues el régimen entró ahí con mano dura y dijo que entonces que tenía que jugar un año con el Barça y otro año con el Madrid y que eso no podía ser cuando el Barça tenía los papeles más legales y hay pruebas de ello, se han sacado pruebas de que el Barcelona lo tenía fichado legalmente, pero al final le obligaron a cederlo al Madrid. El Barcelona no quiso compartirlo con el Madrid y se lo regaló. Fallo histórico del Barcelona, también lo digo, porque el Barcelona tenía que haber dicho, vale, venga, pues un año en el Barça y otro año en el Madrid. Seguramente la historia hubiera cambiado. Quien dirigía en aquellos momentos el Barcelona, pues quizás por despecho hacia el régimen y por despecho hacia el Madrid, pues dijo, a la meteroslo por ahí atrás. Pero claro, fue un error porque el Barça hubiera tenido pues al Haaland y Mbappé de ahora, o al Messi y al Cristiano de los últimos 10 años, ¿no? Porque tenía Kubala había fichado a Di Stéfano, hubiera posiblemente cambiado la historia el Barcelona si lo hubieran dejado jugar a Di Stéfano en el Barça. No le dejaron jugar, le obligaron a tener que elegir entre cederlo o compartirlo, el Barça no lo quiso compartir y ahí perdió una ocasión histórica de haber, bueno, pues cambiado la historia del fútbol, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, sería como tener a Messi y a Cristiano o al Mbappé y Haaland de ahora en el mismo equipo, ¿no? En fin, esa es la historia del fútbol español, una historia muy oscura y con muy poca información y con muchas cosas que me gustaría contar. Estos días, como todavía no empezaba la Liga, desde que acabo del Mundial, todavía la Liga empieza este fin de semana, pues me da juego para ir contando estas cosas. Si os gustan, seguiré haciendo vídeos sobre esto. Si no os gustan, pues bueno, pues no se hacen y ya está. Se vuelve a hablar otra vez de la Liga, del Barça, de los fichajes, que a mí también es lo que me apasiona, ¿eh? Pero vuelvo a repetir que yo creo que este tipo de vídeos tienen también bastante interés histórico e interés deportivo, ¿no? En fin, nada más, chicos, lo dejo aquí. Dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal si os gusta, darle a like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.